Value Investing FM, episodio 151. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web www.academiainversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos un programa muy interesante, muy distinto. Ahora que ya es diciembre, llega la Navidad, tenemos tiempo libre y qué mejor que gastarlo viendo cosas de finanzas, de negocios, bolsa. Y así que esto es lo que vamos a hacer aquí, hablar de documentales de estos campos. Finanzas, negocios, bolsa en general, negocios. Y con ello, y para ayudarnos, tenemos aquí a nuestro buen amigo Eloy Fernández, ingeniero, inversor particular, muy buen amigo nuestro, candidato al nivel 1 del CFA y que estuvo además en uno de los primeros podcasts, en el episodio número 7, hablando de películas de bolsa. Bienvenido a Value Investing FM de nuevo, Eloy. Hola Paco, hola Adrián, muchísimas gracias por la invitación. Sabéis que es un placer siempre estar aquí con vosotros, que lo más importante es que, como has dicho, que somos muy buenos amigos. Y nada, pues la verdad es que ya ni me acordaba del tiempo que ha pasado de los primeros programas que estuve con vosotros y encantado de estar otra vez con vosotros aquí. Un placer tenerte y ha faltado algo en la descripción, que tiene el mejor aceite de oliva que he probado. Muchas gracias. La última te ha salido pero del estadio. Y eso que ya me has mandado alguno en el pasado, el de Baena está muy bien, pero este último es una animalada. Muchísimas gracias. La verdad es que estamos en ese proyecto metidos y bueno, en una fase un poco temprana, pero bueno, con mucha ilusión y vamos a ver por dónde sale la cosa. Se agradecen las críticas positivas, la verdad. Bueno, cuando se comercialice, que de momento no está comercializado al público, pero cuando esté, pues ya lo comentaremos por aquí. Muchas gracias. Solamente para amigos por ahora, para buenos amigos. No creo que dure mucho, cuando se abra la veda. Yo me voy a comprar una caja seguro, ya te lo anuncio. Bueno, ya te lo anuncié y lo anuncio aquí otra vez. Muy bien, estará disponible, seguro. Bueno, pues vamos a hablar de 9 documentales, vamos a comentar uno cada uno, y si os parece, empiezo yo con uno sobre Warren Buffett, el oráculo de Omaha, que se llama el documental Cómo ser Warren Buffett. El documental me gusta cómo empieza y en general me gusta el documental cómo está enfocado porque digamos que explica los conceptos de la inversión en bolsa, del value investing, pero sin tampoco ser intensivo en eso. O sea, mezcla aspectos personales de la evolución de Buffett, de su infancia, del recorrido de su vida, con otros más de introducción a la inversión. Y me gusta cómo empieza, que es Buffett dando una charla en un instituto de Omaha a chavales, pues no sé qué tendrán, pues eso, 14, 15 años, y les comenta: imagina que puedes tener un coche, tú eliges el modelo y el color. Eso sí, va a ser el único que puedas tener en tu vida. ¿A qué lo cuidarías? Pues eso sucede con tu cuerpo y tu mente. Van a durar toda tu vida. Cuídalos. Y esto me llama la atención porque si ves cómo se cuida Buffett a sí mismo, digamos, el deporte que hace, la comida que consume, no sé si hasta qué punto lo aplicará él mismo, pero bueno, en fin, de hecho, la siguiente escena aparece yendo al trabajo. Él trabaja a 5 minutos en coche de donde vive y cuando va a comer para en McDonald's. Y tiene 3 opciones de desayunos, uno de $2.61, otro de $2.95 y otro de $3.17. También los precios llaman un poco la atención, pero sí, son así. Y ese día, ¿qué pidió? Pues un muffin de salchicha con queso y huevo, de $2.95.
¿Y por qué no eligió la opción de 3.17, que incluye también bacon? Pues porque dijo que ese día había caído la bolsa, entonces tenía que gastar menos. Un poco de humor y un poco de ver cómo es la mentalidad de Buffett, que podía comer o desayunar lo que quisiera en una mansión con su mayordomo, pero vemos que tiene una vida bastante normal. El documental, como he comentado, presenta a Buffett desde un punto de vista más personal. Empieza con su infancia en Nebraska, habla de la relación con sus padres, con su mujer, cómo la conoció, con sus hijos. También habla de sus primeros negocios, vendiendo Coca-Cola, repartiendo periódicos. También con máquinas de pinball, que bueno, hablaban en el negocio de un libro que leyó de 100 maneras de ganar, pues no sé si cuánto eran, o 1000 maneras de ganar $1000, ahora no recuerdo el libro, y una de ellas era máquinas de pesar, y él lo aplicó a máquinas de pinball, máquinas recreativas, y digamos que estos fueron sus primeros negocios y cómo empezó a ganar dinero. Después se ven cómo continuó sus estudios en Columbia, donde conoció a Benjamin Graham, y también habla sobre el que para él fue, digamos, su título más importante, que es el que tiene enmarcado en su despacho, que es el de hablar en público de Dale Carnegie, que llama la atención. También habla de la casa en la que vive, que fue una que compró en 1958, cuando no estaba en la lista Forbes ni muchísimo menos, pero sigue viviendo en la misma casa. También cómo conoció a Charlie Munger y cómo le influyó, y su relación con Bill Gates. O sea, como vemos, es un repaso de toda su vida. Más allá de esto, también analiza la evolución de Buffett como inversor, que como sabemos pasó, o bueno, si no lo sabéis ya os lo comento, pasó, digamos, de comprar empresas estadísticamente muy baratas, las llamadas cigar butts o colillas, que son empresas, pues bueno, de baja calidad, pero que la compras a precio de derribo. Que eso es lo que hacía en el Buffett Partnership, que fue su primer fondo de inversión, y derivado de eso compró Berkshire Hathaway, que es la empresa que ahora gestiona y domina. Pasó de ser un cigar butt, una empresa colilla, a una empresa que está en el top 10 del mundo. Y bueno, digamos que esta evolución fue de este tipo de empresas a empresas de calidad como Syscandies, Coca-Cola, Washington Post, que bueno, como vemos, Coca-Cola, Washington Post son empresas relacionadas con los primeros negocios que hizo en su vida, y bueno, también cómo afectó a esta evolución Charlie Munger y su relación con Charlie Munger. También este documental trata conceptos como el círculo de competencia, ventajas competitivas o margen de seguridad, que son básicos en el value investing. O sea que me gusta mucho porque es una historia entretenida, pero que cualquiera que lo vea, sin ser experto en finanzas, va a entender el pensamiento de Warren Buffett como inversor. ¿Qué lecciones sacaría yo de este documental? Pues, en primer lugar, la importancia de tener una mentalidad de inversor en el día a día. Es decir, que Buffett no es inversor cuando llega a trabajar, sino que su vida desde pequeño siempre ha sido un inversor y un empresario. También, esto también lo trata el documental, la importancia de empezar pronto a invertir y de largo plazo. Buffett es rico no porque se haya hecho rico dando un pelotazo, sino por el interés compuesto y por el paso del tiempo. Por otro lado, la importancia de las llamadas habilidades blandas o soft skills, que de hecho es lo que comenta Buffett, que lo que le cambió a él la vida fue el curso de Dale Carnegie. También, obviamente, estudiar con Benjamin Graham, pero para él es su título más importante, el de hablar en público. Y por último, cómo podemos evolucionar como inversores. Buffett tenía un estilo inversor de invertir en empresas de poca calidad pero muy baratas, y gracias a la influencia de Charlie Munger evolucionó a invertir más en calidad, en mejores negocios que con el paso del tiempo iban a valer muchísimo más. Este documental se puede ver en HBO y también lo hay en YouTube en inglés. Y bueno, yo lo recomiendo. Me ha gustado mucho, lo he visto por segunda vez para preparar el programa y me ha vuelto a gustar mucho. No sé si lo habéis visto vosotros. Yo es que la vi hace muchísimo tiempo, no sé si un par de años o por ahí, y llevo bastante tiempo sin verla, pero estoy bastante de acuerdo contigo. Es un documental bastante
asequible a todos los públicos. Y lo que me gusta del documental es que se centra mucho en la carrera de Warren Buffett también como empresario, porque mucha gente tiene una idea, bueno, un poco, no sé si equivocada o incompleta de la figura de Warren Buffett a nivel de que no solamente es un inversor, también es un empresario, ¿vale? Y esa parte la toca el documental y la verdad que está bastante interesante, aparte de que toca parte de su vida personal. A mí me gustó bastante, la verdad. ¿Y tú, Adrián, la viste? Yo no la vi, la verdad. Hay mil cosas por ahí de Buffett, 1000 documentales. Yo ya no veo ni leo nada de él. Bueno, ¿y cuál viste tú? ¿Cuál nos traes, Adrián? Traigo una que vi hace mucho y que me la volví a ver ayer para recordar, que la tenía muy vieja, que es Enron, los tipos que estafaron a América. Se trata de una historia mítica que surgió que colapsó en torno al 2000, uno de los mayores casos de fraude de la historia. Una empresa que llegó a valer más de 70 billions y que quebró en nada, en prácticamente un mes, despidiendo de golpe a más de 20.000 personas y miles de millones en planes de pensiones que desaparecieron de la noche a la mañana. Una empresa que se dedicaba sobre todo a lo que llamaban la comercialización de energía, a compra-venta mayoristas y de electricidad. Y de hecho una de las grandes preguntas que nunca nadie se llegó a hacer era cómo gana dinero realmente Enron. Y luego se vio pues que realmente era todo falso y que no había casi realmente beneficios y que la contabilidad era todo puramente magia. De hecho el presidente, un personaje que se ha vuelto mítico, de hecho hay un montón de cuentas parodia en Twitter con él, el señor Mr. Skilling, se volvió una leyenda por su estilo rimbombante. Se hacían llamar al grupo de traders y a los directivos los más listos de la habitación. Era una empresa que surgió en medio de toda la liberalización de mercados de energía en Estados Unidos y que acabó siendo así líder en comercio de electricidad. Pero ya en los 80 se descubrían los trapicheos de Enron Oil con cuentas falsas. Siguieron avanzando con técnicas de valoración bastante subjetivas y la montaña pues se fue haciendo cada vez más grande. Y cada vez que llegaban los resultados trimestrales había que inventar una cosa más grande para tapar el error anterior. Al final se volvió una cultura egoísta, ultra competitiva, con una manía de despedir al 15% de los trabajadores anualmente, súper agresivos. Todo el mundo los acabó odiando porque alteraron bastante los precios cuando se liberalizó el precio de la electricidad en California, hasta que aparece en el documental Jim Chanos, uno de los short sellers más famosos de todo el mundo posiblemente, y que fue uno de los que los destapó y se puso corto en Enron. Ya digo, una historia fascinante de la que podemos aprender muchas cosas, como por ejemplo tener mucho cuidado con la contabilidad, tener mucho cuidado con este estilo de gente pues que vive así en sus jets, que vive a todo trapo, con culturas así tan agresivas, tan obsesionadas también con el precio de la acción y con resultados trimestrales, que si hay un analista o un periodista que cuestiona algo de la empresa sin ser especialmente agresivo, simplemente pues diciendo, oh, igual está un poco cara, pues que se vuelven locos, totalmente. ¿Y dónde podéis ver esto? Pues literalmente no lo vi ni en Netflix, ni en Prime Video, ni en nada. Yo lo acabé buscando en un canal pirata por internet. Yo aquí quiero comentar lo que comentas de un analista, que esto pasó con, creo que era de JP Morgan, claro. Hay aquí, con el tema de los analistas, ¿cómo se dice? Como Conflicto. incentivos, es conflicto de intereses, no me salía la palabra. Hay conflicto de intereses porque estas empresas, a la gran banca de inversión, les da proyectos de muchos millones de euros. Y claro, tienen analistas, que los analistas tienen que decir en su análisis si la empresa es buena, mala, si comprar, vender, mantener. Y claro, ¿qué pasó? Que un analista vio cosas raras, hizo demasiadas preguntas. ¿Y qué hizo JP Morgan? Le dijo, mira, lo siento, pero estás despedido, porque a los de Enron no les gustas. Al final, Enron acabó como acabó, pero antes de acabar así, creo que les dio un contrato de varios millones de euros. Creo que era JP Morgan. O sea, tampoco quiero decirlo al 100% seguro, pero creo que sí. Después, cuando comente ahora Eloy la suya, lo buscaré y ya lo ratificaré, o si no, bueno, diré cuál era. Y también con el tema de la contabilidad, cuando hacían proyectos, los contabilizaban como beneficio ya, contabilizando sus beneficios futuros. Era la forma bastante imaginativa de crear beneficios.
En fin, Bueno, al final y tenían una estructura, acabó como acabó. paralela. Creo que tenían empresas aparte, que eran del grupo, participaciones cruzadas, etcétera, y Sí, ahí un montón de estructuras que montó el CCO. Y de hecho luego Skilling y todos pues trataron de cargarle el muerto al CCO diciendo que él era todo culpa suya y el entrenamiento era suyo, cuando realmente el CCO lo había dejado ya bastante tiempo atrás. Efectivamente, sí, sí. Bueno, ¿Y qué nos traes tú, Eloy? os traigo la historia de Theranos y de Elizabeth Holmes, que, bueno, os he de decir que, sinceramente, yo no había escuchado hablar de esta señorita o de esta mujer, porque ya es una mujer, ni de esta empresa, pero escuchando el podcast de Iceberg de Valor, de Carlos, que de aquí lo saludamos porque me parece un crack, me gusta mucho su podcast, pues a partir de un podcast donde habló de este tema, pues me interesé bastante por el asunto, empecé un poco a leer hasta que llegó a mis manos el documental que está en HBO, se llama The Inventor Out for Blood in Silicon Valley, es del año 2019, relativamente reciente, tiene poquito tiempo, y duración 1 hora y 53 minutos. O sea, tiene un metraje relativamente largo, pero es un tema bastante interesante. ¿Quién es Elizabeth Holmes? Pues Elizabeth Holmes es una joven que se crió en una familia bastante acomodada de California, ¿vale? Que ni siquiera llegó a terminar, y esto te va a gustar, Adrián, no llegó a terminar la carrera, en segundo curso del grado abandona para intentar conseguir su sueño vital, realmente. El sueño de Elizabeth Holmes era, desde pequeñita, o eso dice ella, curar la enfermedad, ¿vale? Y su idea era bastante rompedora, mediante una especie de, no sé si chip o pegatina cutánea, que sería capaz en algún momento de detectar enfermedades e ir curándolas sobre la marcha. Bueno, esta idea, que era un poquito, digamos, disruptiva y demasiado novedosa, pues la abandona, pero eso no quita que consiga levantar 700 millones de dólares de capital. ¿Con cuántos años? A ver si sabéis, si adivináis con cuántos años levanta 700 millones de dólares la criaturita para fundar su Uf, empresa. yo miré un poco sobre ella y tiene mi edad. O sea que, pues yo qué sé, 33 años o así. Ahora tiene 36, creo, y levantó 700 kilos con 19 años para fundar ¿Cómo? ¿Con 19? con Hostia. Ah, pensé que decías que eso fue hace poco, lo de los... Claro, bueno, sí, esto pasó hace un par de años, claro. Yo pensé que fue justo antes de quebrar, pero no. 2000, O sea, ya con 19. 19. En 2003 levanta la Qué compañía, locura. una locura total, en torno a una idea bastante novedosa y bastante disruptiva, que no es ni más ni menos que extraer sangre para realizar análisis exhaustivos, análisis clínicos exhaustivos, solamente realizar esos análisis con una gota de sangre, ¿vale? Esa gota de sangre, mediante extracción en la yema del dedo, va a un vial, ese vial va a un cartucho que se introduce en una máquina que la empresa bautizó como Edison, ¿vale? Y esa máquina pues nos da los resultados, ¿vale? Esto aparentemente tiene muy buena pinta, ¿vale? Porque lo que decían en la empresa, oye, vamos a ser capaces de pinchar a la gente con más periodicidad y vamos a ser capaces de tener, en vez de una foto fija, vamos a poder tener, digamos, un continuum, ¿vale? Y vamos a ser capaces de anticiparnos a la enfermedad con digamos, una historia clínica muchísimo más completa, ¿vale? Pero bueno, este método tenía sus inconvenientes, ¿no? En el documental lo dejan patente por un montón de declaraciones de antiguos empleados, de jefes de proyectos, etcétera, que no era tan fácil como parecía, porque realmente, fijaos que está introduciendo una gota de sangre o un vial en una máquina del tamaño de una impresora láser, nuevamente, y ahí se produce un montón de reacciones físico-químicas, biológicas, en un momento, en un espacio de tiempo muy pequeño. Entonces, eso no es tan sencillo. Eso exige bastante paciencia, iteraciones, errores, meterle bastante capital al proyecto. Y bueno, Elizabeth Holmes tiene una personalidad bastante particular. No digo que fuera una sociópata, pero sí es verdad que tenía unas características, bueno, pues era bastante impaciente, el objetivo por encima de todo, y si tenía que mentir, mentía. El ambiente laboral era bastante irrespirable, porque trataba a la gente con puño de hierro y además no se le podía llevar la contraria. Si
se rodeó de gente muy buena, ingenieros de proyectos muy buenos y gente de análisis clínico, catedrático de análisis clínico, pero en cuanto le llevaban la contraria o intentaban decirle por aquí no, esto no se puede hacer, no admitía crítica alguna y la verdad es que ese fue el gran error de Elizabeth, que sacó el producto demasiado temprano, ¿no? Llegó a un acuerdo con Walgreens, que es la cadena de farmacias, para hacer los estudios, digamos, para sacar la sangre en esas farmacias, y aquello fue un escándalo. Fue un escándalo, fue un desastre total. Falsos positivos, falsos negativos, pruebas no concluyentes, además sobre enfermedades que son muy delicadas, por ejemplo, hepatitis, etcétera. Se estaban dando pruebas resultados que no eran concluyentes, ¿no? Y obviamente jugar con la salud de la gente, pues eso tiene unas consecuencias bastante desagradables. Hasta se llegó a, como veían que no funcionaba el tema del pinchazo en el dedo, llegaron a implantar el sistema de pinchazo en el brazo en las propias farmacias de Walgreens. Claro, tú pagas por el pinchazo en el dedo, vas a la farmacia y te encuentras que ya tiene una enfermera allí con una goma y una jeringuilla, pues normalmente ese tipo de cosas pues mosquean, ¿no? Entonces aquí entra en 2015 en juego John Carreyrou, que es un periodista de Wall Street Journal, que es el que destapa todo el asunto, empieza a investigar. Y bueno, se puede decir que era el precursor de lo que viene después, ¿no? Que son sanciones por parte de la CMS, de Medicare. Walgreens rompe el contrato en 2017 e interpone una demanda millonaria. La SEC acusa además a la compañía de fraude masivo por manipulación de ingresos. Para que hagan una idea, estaban reportando unos ingresos 1000 veces los ingresos reales, ¿vale? En 2018 el fiscal de California acusa por fraude electrónico y conspiración a Elizabeth y también a su ex compañero sentimental y segundo de a bordo de la compañía, que era Balwani, ¿no? O sea, un desastre total y absoluto. Y a mí me gustaría un poco recalcar, o sea, sacar aquí conclusiones que son muy, muy valiosas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las finanzas corporativas, es muy importante la honestidad, importantísimo. O sea, porque al final no todo vale para conseguir el fin, ¿vale? De hecho, en el documental sale un catedrático de psicología de la Universidad de Duke explicando un experimento que habían hecho en la universidad sobre cómo mienten los seres humanos cuando se les somete a un experimento, ¿vale? De lanzar un dado. Cómo mienten cuando esa mentira le va a reportar beneficios a ellos mismos o cuando va a reportar beneficios a un fin que consideran elevado o un fin que se considera estrictamente bueno. Y mienten el doble en este caso. O sea, cuando es para una ONG el dinero, eres capaz de mentir el doble. Cuando crees que estás haciendo algo bueno y intentas conseguir un objetivo, mientes el doble. O sea, y en este caso yo creo que lo que estaba pasando. O sea, esta señora o esta mujer estaba tan cegada con el objetivo que no le importa pasar por encima de cualquier cosa, saltarse pasos incluso en el proceso para digamos, conseguir un fin que, hombre, en el fondo es totalmente loable, pero que no se puede conseguir. Al final, yo creo que con lo que nos tenemos que quedar aquí en este documental es, oye, está muy bien hacer cosas por los demás, intentar lanzar un proyecto, pero hay que seguir los pasos correctos, ¿no? Y sobre todo como inversores tenemos que estar muy atentos también a eso, porque este tipo de compañías en fases tan tempranas, tan opacas y con gente al mando, con ese áurea de, bueno, esa especie de, la llegaron a catalogar la Steve Jobs, la nueva Steve Jobs, ¿vale? Y llegó a tener portada en Forbes, en Fortune, acumular un patrimonio de 4.200 millones de dólares. O sea, llegó a ser una verdadera diva de Silicon Valley. Y bueno, hay que estar atento a este tipo de cosas porque más allá del producto y de la calidad de la compañía, yo creo que no se puede consentir tener un management deshonesto, ¿no? Bajo ningún concepto. No sé qué opináis sobre el tema o cómo lo veis. Yo no vi el documental, pero leí el libro de Bad Blood. Y a mí lo que más me fascina es la fe ciega que tenían las farmacéuticas y las empresas. De que les toman millones, toman contratos y nadie preguntaba si de verdad funcionaba y nadie lo probaba. Tenía una capacidad a nivel personal de encandilar a la gente brutal.
Sí, sí, es que, pero me parece eso, espectacular, que nadie lo mirara. Es No, no, que es da eso, igual. llegas a un acuerdo con Walgreens y ponerlo así, es que eso me parece asombroso. Me imagino esa ronda de financiación con 19 años, con ese encanto natural que tenía, que realmente era todo humo, y tiene que ser brutal las caras que se le quedarían después cuando se descubrió todo el pastel en 2018. Bueno, en 2018 no se descubrió el pastel, se descubrió bastante antes. Pero cuando quebró la compañía, porque la compañía ya no opera, la cara que se le quedaría a toda esta gente. Yo creo que hasta Bill Gates llegó a apoyarla públicamente, no lo recuerdo. Pero vamos, prácticamente era la Steve Jobs, ¿vale? Del momento. También yo aquí otra lección que sacaría es el poder de la señalización, porque ¿a quién tenía metida en el consejo? Pues a un montón de políticos. Tenía a ex senadores, tenía a Henry Kissinger, tenía, claro, gente muy importante, digamos, pero que no tenía ni idea de temas relacionados con la salud, pero daba una muy buena imagen. Tenían un grupo de conseguidores, se puede decir, ¿vale? Y después el equipo Exactamente, lo técnico, que se llama conseguidores. efectivamente, el equipo técnico, o sea, la gente que tenía alrededor en el proyecto era muy buena, pero claro, cuando tú tienes un problema asimétrico, tú no sabes y el otro sí sabe, pero tú no le haces caso al que sabe, pues tienes un problema, claro. Eso está claro. Por cierto, antes de pasar al siguiente documental, decir que no era JP Morgan, que era Merrill Lynch, la empresa que echó al analista. Tengo aquí, de hecho es de un artículo que escribí en 2015, ya hace casi 6 años, y era John Olson. ¿Y qué le dio Enron a Merrill Lynch como premio? 2 contratos valorados en 50 millones de dólares. O sea que ahí dejó claro quién mandaba. Y no sé si queréis comentar más de esto o pasamos al siguiente. Podemos pasar al siguiente, que en mi opinión es mi favorito de todos los que hay aquí. Venga, pues el siguiente es The China Hustle. No sé si tiene traducción al español, la verdad es que puse el título en inglés porque yo lo vi en inglés, pero igual sí que tiene algún título o subtítulo en español, que está en Netflix, y es un documental sobre empresas chinas que cotizan en Estados Unidos que resultaban ser puro humo, tal cual, pero de forma escandalosísima. ¿Cómo lo hacían? Pues a través de fusiones entre empresas chinas y estadounidenses para cotizar allí a través de las llamadas fusiones inversas o reverse mergers. En el documental se cuenta cómo estaban montadas las estafas y cómo las sacaron a la luz. Para comentar algunos datos del humo que había. De media, los ingresos reales de las empresas eran 1/10 parte de los publicados. Más datos. Unas 400 empresas chinas hicieron este tipo de operaciones, que no fueron 2 o 3, sino 400. Y al final, me gusta comentar esto porque de momento no ha pasado, pero el documental da a entender que las cuentas de Alibaba son falsas. De momento, ninguno de los short sellers que aparecen ahí ha hecho ningún corto, pero lo da a entender, así dejándolo caer. Ya veremos. Yo no lo creo, yo lo veo bastante todo lo que hace Alibaba tangible, visible, pero bueno, nunca se sabe con los chinos. Algunos protagonistas que aparecen en la serie, bueno, en el documental, son Jim Chanos, que ya lo comentó Adrián, porque fue famoso por su short en Enron, pero también hizo algunos más últimamente, por ejemplo, los últimos años, el short en Hertz, la empresa de alquiler de coches que quebró, o Wirecard, la alemana, pues estuvo en ambos. Eso sí, también, estos son los que acertó, pero también está corto en Tesla, o ha estado corto en Tesla y no le ha ido nada bien. Y por otro lado está, bueno, hay algunos más, pero algunos que conoceremos aquí es Carlson Block de Moody Waters, que fue famoso por los shorts, o sea, se hizo famoso por los shorts del documental de estas empresas chinas. También nosotros lo conocemos más por el short a Barford Capital y ahora también ha vuelto a China con shorts a empresas como Luckin Coffee, que esa fue, pues también, o sea, es una empresa que iba a ser, digamos, la nueva Starbucks y se inventaba los ingresos, o sea, no los beneficios, los ingresos. Y ahora está corto de Joy Inc., que es de la empresa china YY.com, que se dedica al streaming en vídeo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que esto es lo más grave de todo, de toda esta estafa. Pues que muchas familias
perdieron muchísimo dinero. Algunos short sellers, como los que vemos en el documental, se forraron. Eso sí, también la banca de inversión se forró. Sobre todo, bueno, no son, en este caso, banca de inversión de primer nivel, es de segundo o tercer nivel, pero se forró, ganó muchísimo dinero colocando empresas que eran un fraude a inversores y a fondos y a planes de pensiones, etcétera, etcétera. Y llama la atención que con todo esto, solo un CEO, o sea, un director general chino, fue a la cárcel. O sea, que digamos que aquí no ha pasado nada. Se estafan millones y millones y aquí no ha pasado nada. ¿Qué lecciones sacaría yo de este documental? Pues, en primer lugar, y esto también lo hemos comentado antes con el caso de Enron, los incentivos perversos de la banca de inversión. ¿Por qué? Porque normalmente los inversores no pagan directamente. Digamos que tú no eres, si eres un inversor para la banca de inversión, ahí depende. Si eres un gran inversor, sí, pero si no, muchas veces tú no eres el cliente, tú eres el producto y te van a utilizar tu dinero y se van a llevar una comisión y le da igual que pierdes o que ganas. También, otra lección, la contabilidad falseada de empresas chinas, que además queda completamente impune, como hemos visto. Por otro lado, la euforia por invertir en mercados de moda con poco o ningún análisis, como hemos visto y como quizás se está viendo ahora en algunos casos. Y también, a mí lo que más me ha sorprendido es la ineficacia total de auditoras de renombre, como PricewaterhouseCoopers o KPMG, que en teoría pues, te deberían dar confianza, pero no, se lo colaron de arriba abajo. Ellas dicen pues que son filiales así independientes, pero si tienes una filial y pones tu nombre, tú no puedes crear una filial independiente y lavarte las manos. O sea, a mí me parece escandaloso. Y bueno, ¿dónde verlo? Pues en Netflix. Y os ha gustado mucho, ¿no? A vosotros, el China Hustle. Yo he visto solamente 25 minutos, pero los 25 minutos que he visto me han gustado bastante. Si quieres comentar el tema de la papelera, es que es súper interesante y creo que en definitivo es un detalle súper interesante sobre el documental. Lo del tema de la papelera, cuando llegan allí a visitar la Sí, sí, empresa, es tremendo, ¿eh? sí, que básicamente era una empresa que ganaba un pastizal, en teoría, y llegaron ahí y no había nada, no había movimiento. O sea, empezaron a grabarlo y era un negocio muerto, básicamente. Sí, ¿Cómo podía ser? Pues no podía ser, era todo falso. Ahí vieron que era todo falso y que no, luego siguieron investigando y que no era una empresa, que era una estafa generalizada. O sea, es escandaloso. El tema, 100% recomendable el documental. Os ha gustado mucho a los dos, ¿no? Bueno, Adrián, tú ya lo has dicho también, que es tu favorito, los que comentamos por aquí. Vale. sí, o sea, que me ha encantado. oye Paco, una cosa, el tema de Baba, esto no tiene, bueno, deja entender un poco que es un fraude, pero esto no tiene nada que ver con la ADR, realmente. O sea, una cosa son No, o sea, dice que la empresa en general, claro, es que tú no llegaste, viste los primeros minutos, esto lo dice al final de todo, digamos que lo deja caer, Mm, sin acusar, sin dar datos, pero lo deja caer. Sí, termina así. A ver, que haya trapichos por detrás, o sea, me cuadra perfectamente, ¿sabes? Después de las que ha hecho Jack Sí, Ma. seguro. sí, o sea, yo me puedo creer que Baba tenga las cuentas manipuladas, pero bueno, no es el humo que tiene el resto de compañías, Sí, total. no sé, porque además tiene, pues eso, una fortaleza brutal en yo qué sé, en AliExpress yo compré un par de veces este año, por ejemplo, por poner un ejemplo, o la nube de Alibaba, pues digamos que es hegemónica en China. Puede ser que empezara como humo y que ahora se esté asentando. No lo sé, puede que tengan razón, pero mm, no lo sé, lo veo más complicado. Es que Que yo creo puede ser, ¿eh? que China sigue siendo un sitio bastante pantanoso en cuanto a ética y negocio, bastante pantanoso, no, totalmente pantanoso. Y creo Sí, que en Europa y en Estados Unidos, bueno, en Occidente no hemos creído que China ha dado un salto hacia adelante, porque ha hecho algunos avances, pero yo creo que sigue siendo un sitio donde hay que andar con pie de plomo, ¿eh? Todavía, aún. sí. Bueno, pues después de China Hustle pasamos de China a Estados Unidos, Mm, ¿no, Adrián? Sí, un documental que no lo conoce tanta gente, que es Silicon Cowboys. La historia de Rod Canyon, Jim Harris y Bill Murdoch, ex trabajadores de Texas Instruments que en el nacimiento del boom tecnológico y de los ordenadores
pues dejaron esta empresa Texas Instruments para fundar Compaq. Y esta empresa acabaría siendo uno de los grandes líderes de mercado, ya que su objetivo desde el primer momento era desbancar a IBM como líder en el tema de ordenadores. Y sobre todo, querían una cultura y entorno mucho mejor que el que hay en esas empresas gigantes, típicas, pues más jerarquizadas, que suele las grandes ideas o ideas rompedoras, pues que no cuajan tanto. Era eso lo que más sobre todo querían hacer. Una cultura pues es más flexible, libre y que de hecho luego lo usarían como marketing. A través de ingeniería inversa y a base de muchos prueba y error, consiguen lanzar el Compaq Portable Computer, que arrasa en el mercado, una especie de portátil que con muy buen diseño, bueno, diseño para época, estamos hablando de los 80, ¿eh? Y en 1985 pues logran nada menos que 500 millones en ventas. Y comienza así una larga batalla por sacar las nuevas tecnologías y vender más frente a IBM, cara a cara. Finalmente, pues no voy a entrar en detalles, os invito a que lo veáis para verlo, pero aparece incluso Intel por medio y ahí se ve que finalmente la cultura de IBM los lastra y Compaq acaba vencedor. Pero por el camino demostraron, el propio ejemplo de Compaq permite cultivar su propio fracaso y fin. Porque gracias a demostrar de que siendo pequeños puedes tumbar a un gigante como fue IBM, animó a muchas empresas a hacer lo mismo, aparecer de la nada y competir. Y acabaron siendo olvidados y comprados por HP en 2002 por 24 billion. Y es que de repente más y más fabricantes pues conseguían mejorar la calidad de sus productos y lograban fabricar PCs más baratos, más competitivos en otras zonas del mundo y sin tener que hacer las inversiones y más de que había hecho Compaq. Podemos sacar lecciones muy muy buenas de este documental. Ya digo, me gustó mucho. Y es que los gigantes en general se suelen estancar, se vuelven perezosos, es difícil moverlos y que siempre va a haber alguien más pequeño que trate de matarte. Y si no tienes unas ventajas competitivas perdurables, puedes triunfar durante unos años, pero tarde o temprano acabarás perdiendo. Podéis verlo en Netflix. No sé si alguno de los dos lo ha visto. Paco ya me dijo que no. No sé si tú, Eloy, lo conoces. No, no lo conozco. Parece que tiene muy buena pinta, pero no. Me lo apunto. Me lo apunto para verlo porque tiene buena pinta, la verdad. Está muy bien y además Compaq es una empresa que la gente pues, suele pensar mucho más en las historias de Microsoft o de Apple, IBM, pero esta se queda bastante olvidada. Yo no conocía la empresa hasta que lo vi, pero lo vi bastante recomendado por ahí y me gustó mucho, la verdad. Y aprendes bastante. Empresa mítica. Súper empresa. Y pasamos y volvemos otra vez a Estados Unidos y ahora hay una fusión. Hablamos de americanos y de chinos a la vez. Cuéntanos tu historia, la siguiente historia, Eloy. Bueno, de americano y de chino, el título de este documental es Small Enough to Jail, que es un juego de palabras que se parece mucho, bueno, tiene cierto parecido a Too Big to Fail, pero en este caso, en lugar de ser demasiado grande para caer, es suficientemente pequeño para meterlo en la cárcel, ¿vale? Este es el título de este documental, que es bastante significativo. Un documental de 2016 con un montón de premios, ¿vale? Tiene una nominación a un Oscar. De hecho, tiene un Emmy al mejor documental sobre negocios y finanzas, un premio de mejor documental por la crítica de Toronto, otro de los críticos de Chicago, y un montón de premios, porque el documental está bastante bien, bastante completito, ¿vale? ¿Y sobre qué va este documental? Bueno, principalmente sobre un banco norteamericano, pero que fue fundado por chinos en 1984, unos inmigrantes chinos, que se dan cuenta que en Chinatown hay ciertas dificultades por parte de las empresas y las familias para encontrar crédito, ¿vale? Fundamentalmente crédito hipotecario. Y fundan este banco, un banco familiar, muy pequeñito, ¿vale? Que actualmente da préstamos para Chinatown, New Jersey, Pensilvania, ¿vale? Para que os hagáis una idea, un banco que está en el ranking de volumen de activos en Estados Unidos colocado el 2657, es un banco, un microbanco, ¿vale? Muy bien, pues con la caída de Lehman y con el tema de la hipoteca subprime, el fiscal del distrito de Manhattan denuncia al banco por falsificación en los datos de varios cientos de millones de activos, de hipotecas en este caso, que fueron vendidas a Fannie Mae, ¿vale? Bueno,
el caso es que cuando se habla de este tema, siempre se dice que ningún banco ningún responsable, ningún directivo de un banco se sentó en el banquillo por el tema de la hipoteca subprime y por la crisis financiera. Y no es verdad. Este es el único banco que ha tenido que responder ante la justicia. Y porque este fiscal de distrito, bajo mi punto de vista, se empeñó en poner el ojo en este pequeñito banco que, como digo, tiene un volumen de activos que no sé si llega a 350 millones. Para que hagan una idea, el Banco Urquijo, que era un banco familiar también muy pequeñito, se vendió a Banco Sabadell por 760 millones, o sea, más del doble. O sea, y es curioso y te da mucho que pensar porque el ratio de capital de este banco está muy por encima de la media, en el momento de la investigación que inicia el fiscal, está muy por encima de la media del sector. El ratio de mora también más bajo. El default rate está en 0,5%, mientras que la media de la industria está aproximadamente en el 5%. ¿Vale? Estamos hablando de un banco que no solamente es pequeño y tiene poco riesgo sistémico y quizá poca responsabilidad en todo lo que pasó a raíz del tema de la subprime, sino que además aparentemente tiene buena práctica. ¿En qué se basa el fiscal del distrito para interponer para iniciar esta investigación? Porque una serie de empleados, ¿vale?, falsificaron los datos de hipotecas, ¿vale?, o la información de las hipotecas para que fueran calificadas con mayor calidad crediticia. Pero lo curioso de esto es que en el momento de que ocurrió esto, el banco lo puso en conocimiento del regulador y despidió inmediatamente a los empleados. Por tanto, tampoco tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido esta investigación. El resultado, ojo, 5 años de investigación, 0 condenados y 10 millones de dólares de coste para el contribuyente, ¿vale? Todo para investigar al banco 2657 en el ranking de volumen de activos de los Estados Unidos. El documental está muy bien porque además no se queda con la versión de una parte, sino que también escucha a la otra parte, ¿no? A los investigadores. No sé si el fiscal también interviene. Este es un documental que hace tiempo que vi y no me acuerdo si el fiscal también interviene, pero el caso es que es bastante imparcial, ¿vale? Y bueno, los dueños del banco, que es una familia, ¿vale?, se explican esto como un tema de cabeza de turco, ¿no? Hemos sido unos cabezas de turco, aquí alguien tenía que pagar el pato, hemos sido nosotros porque somos relativamente pequeños. Yo no creo que sea tanto eso, sino en Estados Unidos hay se puede hacer carrera en el mundo digamos, de los fiscales y de los jueces si eres capaz de poner el ventilador mediático y sacar un caso que llegue a todo el mundo. Y en ese momento el tema de la subprime, el tema de todo el mundo estaba perdiendo su casa, pues yo creo que este fiscal vio el cielo abierto y dijo, este es mi momento, ¿no? Creo que no le salió muy bien porque al final, con 0 condenados y el pastizal que se gastaron en investigar una cosa que no tiene tampoco mucha enjundia, pues no le salió muy bien. Pero yo creo que se debe más bien a eso. Las conclusiones que puedes sacar aquí un poco es que el regulador también falla, porque si nos damos cuenta, sí, la vía judicial está bien, eso, si había ahí algo que investigar, se tenía que investigar, eso está clarísimo, ¿vale? Pero hasta qué punto el regulador no fue capaz de meterle mano a entidades financieras con muchísimo más riesgo y con mayor responsabilidad en esto, y un fiscal perdido de la mano de Dios, bueno, perdido de la mano de Dios no porque es el fiscal del distrito de Manhattan, pero no sé si me entendéis, no le veo mucho sentido al tema, no sé cómo lo veis vosotros. A ver, llama la atención, o a mí por lo menos me llama la atención, que gasten tantos recursos en esto, pero en lo que vimos de The China Hustle, aquí prácticamente no ha pasado nada. Digamos que el politiqueo, los intereses en estas estafas financieras tienen mucho poder y al final el ahorrador, es decir, el contribuyente, pero en este caso no, el ahorrador está dejado un poco en segundo o tercer plano, más la política, los trapicheos que pueda haber, etcétera, etcétera. Estoy muy En fin. de acuerdo. Además, he de decir de soslayo, y si me lo permitís,
que si todos los bancos o la mayoría de los bancos europeos fueran como este banco, pues sería, vamos, ideal, porque son bancos con poco riesgo sistémico que hacen las cosas bien. Si ya le pusiera reserva fraccionaria al 100% y patrón oro, ya es que, vamos, seríamos invencibles, pero bueno, son las cosas como tú dices, tema de politiqueo más que de otra cosa. Adrián, cuéntame tu opinión. Nada, es eso, yo también lo creo. Cabeza de turco y politiqueo, con el tema de hacer carrera. Que eso es súper típico, eso le ha pasado a 1000 personas y 1000 empresas. Y ahora yo quiero, es otra de mis documentales favoritos de esta lista, junto al de China Hustle. Este era uno de mis favoritos y a mí me habría gustado comentarlo porque lo vi y me pareció espectacular. Sí, pero te lo he robado. Bueno, el otro, yo estaba entre uno de estos dos, entre este y el otro que vas a comentar tú, y al final nos lo repartimos, yo me quedé con este, que es Fire. Bueno, yo no sé si tiene título en español, yo es que como lo veo en inglés y lo puse en inglés, así que mis disculpas, pero es Fire, the greatest party that never happened, o sea, la mayor fiesta que nunca pasó. No sé si se traducirá así, pero ya sabemos cómo son las traducciones en español. Y bueno, ¿qué es Fire? El Fire Festival. Pues iba a ser el festival definitivo, situado en una isla privada de las Bahamas, con alojamiento 5 estrellas, comida gourmet, grupos de primera, fiestas en yates, con influencers de talla mundial como Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Kendall Jenner, que lo anunciaron, de hecho, en fin, o sea, ultra top. De hecho, el precio, el más barato, la entrada más barata, eran de 900 euros y la más cara de 45.000. Así que bueno, ya os podéis imaginar que esto es algo impresionante, este festival, o sea, lo mejor de lo mejor a nivel mundial. ¿Cuál fue el resultado? Tampoco quiero spoilerear mucho porque os recomiendo verlo, pero bueno, comida digna de Pesadilla en la cocina, un festival que al final no existió, pero sí, la gente llegó hasta allí, que eso fue lo peor para la gente, llegó como pudo llegar y vio lo que había, sin lugares para dormir, solo algunas tiendas en mal estado, quedados ahí encerrados sin volver a casa, la gente de allí que puso dinero y puso su trabajo estafada sin cobrar, en fin, un despropósito absoluto, absoluto. Esto, digamos, es lo que trata el documental. Pero yo aquí quiero ir un poco más allá, quiero ir al metadocumental, que informándome un poco sobre él, vi un artículo en Shataka que dice que nos podrían haber timado con el documental. ¿Por qué? Pues porque parece que Billy McFarlane, el empresario que estaba detrás del Fire Festival, también con algunos responsables de Fuck Jerry, que es la agencia publicitaria que hizo la campaña con las Instagramers, con esta Bella Hadid, Kendall Jenner, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo? Pues además de vender esto e hinchar las expectativas, como vieron que esto les iba a salir el tío por la culata, se adelantaron a los acontecimientos y acordaron empezar a grabar imágenes del making of del Fire Festival porque ya sabían que podían ser muy jugosas y después venderlas. Es decir, hicieron una cobertura de manual. Increíble. Bueno, os recomiendo verlo porque es que te pasan unos sentimientos cuando lo ves, en plan de diferentes emociones como enfado, es que no sé, Sí, no sí, es sé, increíble. vosotros, Sí, sí, te pasa eso, sientes muchas de cosas y todo, dices, mi madre. Yo, de todo, yo o me he sea, reído, ¿eh? Un poco, ¿eh? También, ¿eh? sí, es que de todo, Sí, alegría, enfado, pena, tristeza, de todo. Cuando veas al rapero allí y a este señor, que además no sé si sabéis que su primer proyecto empresarial fue, bueno, de sus primeros proyectos empresariales fue la tarjeta esta para Millennial, la tarjeta negra sí, esta, sí. ¿vale? Y dices tú, aquí o me estoy perdiendo algo o esto puede salir realmente mal. El tema de la anécdota no sé si se puede contar porque estamos, no sé si esto es horario infantil o no, pero el tema de lo de las botellas de agua Evian es brutal, ¿eh? Cómo Sí, sí. esa anécdota Eso que lo vea la gente, que lo vea la que lo vea gente. la gente porque es tremendo. Mm. Y bueno, ¿qué lecciones hay que sacar aquí o podemos sacar de aquí? Pues por un lado,
cuidado con lo que vemos en redes sociales, ya sea para ir a eventos o para lo que sea, incluso para invertir en bolsa también, que se vea mucha gente con Ferraris y con vidas de lujo, hablando de vivir del trading, que es básicamente el Fire Festival, pero versión trader. Y eso hay muchísimos. Por otro lado, en proyectos empresariales, la ejecución también importa. Hay proyectos que vemos y que tienen mucho sentido, yo qué sé, por ejemplo, ahora con el tema del hidrógeno. Hay muchas empresas, o con lo que salió del cannabis, o impresión 3D, etcétera, etcétera, que te venden algo que si se ejecuta y sale bien, pues puede valer muchísimo, pero la ejecución también importa. En el caso de Nikola, etcétera, etcétera. Y por último, la cobertura que hicieron los de Fact Jerry es digna del manager de Elvis, que no sé si sabes la historia. Adrián, creo que te la comenté. Yo no. Yo no sé de qué hablas. Pues lo que hizo el manager de Elvis, que era bastante piratilla, y qué hizo para ganar dinero con la gente que odiaba a Elvis. Comercializó chapas que ponía I hate Elvis, odio a Elvis. Entonces, ganaba dinero con los fans y con los que odiaban a Elvis. O sea, una cobertura perfecta de manual. ¿Qué os parece? Pero ese hombre es un genio. Un genio. Y bueno, este lo podéis ver en Netflix. Y Adrián, pasamos con tu tercer documental. Sí, ¿Cuál es? el penúltimo que vamos a tener aquí, que es Betting on Zero, un documental respaldado por Bill Ackman, el famoso inversor, que básicamente el documental gira en torno a la tesis short de Herbalife y acusa a Herbalife de ser una estafa piramidal, una apuesta que hizo con su fondo de 1.000 millones en corto, diciendo eso, que literalmente es una estafa piramidal y que debería caer y que le daba absoluto asco y le parecía lo peor de Estados Unidos. Y es una historia bastante increíble. Cuenta, sobre todo se centra mucho en el lado emocional de cómo, sobre todo en la comunidad latina, prometían que si tú les entregabas entre 8.000, 20.000 dólares, pues podrían llegar a ganar 20 o incluso 80.000 dólares al mes. Claro, imagínate el retorno, ¿qué es eso? Entonces mucha gente, sobre todo eso, la comunidad latina se lanzó y veo que pues que perdieron todos sus ahorros. Perdieron muchísimos ahorros y básicamente el sistema de Herbalife que prometía, bueno, que para el que no lo conozca, Herbalife es una empresa que vende pues una especie así de batidos y nutrientes y cosas de estas. Cosas de estas healthy. Pues era casi estafa multinivel, de que se basaba en captar a más gente para que tú te lleves una parte y que esa gente capte a otra gente. O sea, es muy estilo de estafa piramidal, ciertamente. ¿Pero qué pasó? Pues que la cosa no salió como Ackman esperaba y se enfrentó a su némesis, Carl Icahn, otro también de los inversores más famosos de Wall Street, y dijo, básicamente, yo estoy seguro de que incluso Icahn tenía dudas de la empresa, pero que simplemente por joder a Ackman se puso long y empezó a comprar acciones para inflar la acción y joder a Ackman. Y estoy seguro que, vamos, que Icahn es que ni creería en Herbalife, lo hizo solo por joder. Es que eran enemigos, Sí, sí, que eso no lo comentaste. O sea, eran grandes lo dije, enemigos. que es su némesis. Bueno, pero igual lo decías, digamos, de forma abstracta, pero no. O sea, había previamente enemistad A mí me personal. parece más fuerte decir que es tu némesis que ser el enemigo. Sí, pero igual hay que aclararlo, que era en base a una enemistad previa, que no se convirtió en un némesis a posteriori, no, sino que lo hizo ya partiendo de una enemistad. Sí, Digo por si acaso, eso, por si no quedó claro, eso, que puede ser. Sí. eso es cierto. ¿Y cómo salió la cosa? Pues no salió bien. El short lo comenzó en mitad de 2012, ICANN se entrometió 2013 y de entonces pues la acción estuvo plana o incluso subiendo. Y finalmente cerró el short en 2018. Finalmente pues habiendo perdido algo de dinero y que, nada, que la empresa pues seguía en pie. Pero investigaciones después pues dieron bastante a entender que algo de razón hay, porque la Comisión Federal del Comercio investigó y declaró culpable de 4 faltas de prácticas comerciales y engañosas. Y Herbalife tuvo que pagar 200 millones a casi 350.000 personas que perdieron dinero en este sistema.
Además, un detalle, nadie de Herbalife quiso aparecer, ni aparecer en el documental. Como digo, Ackman ha cerrado el short y la acción está más arriba. Estamos dudando si comentar un tema, y es que un rumor bastante fundado dice de que el motivo por el que el Herbalife sigue en pie, el negocio funcionando, es gracias a los intermediarios de productos forestales colombianos. Y que es gracias a esa venta de madera y de productos forestales, pues que gracias a Herbalife sigue en pie. No sé qué os parece. Sí, Puede ser, puede ser. Bastante- No entro en esos rumores, pero puede ser. bastante probable, sí, sí. Bastante probable. Si es que nadie cuenta con los intermediarios de productos forestales. Sí, sí. ¿Y cuál es la gran lección que podemos extraer de este documental? Que es muy probable, en el tema de a la hora de hacer short selling, es muy probable que tengas razón y aún así no ganar dinero. Y que no funcione. Tal cual. Sí, sí. Es la gran lección que podemos sacar de este documental. Y está disponible en Netflix. Entonces tú crees, Adrián, de verdad que Icahn no ni se lo creía, ¿no? Directamente a... Yo estoy, pero bastante seguro, ¿eh? O sea, la verdad, yo estoy muy seguro de que, vamos, que ni creía en Herbalife ni nada. Fíjate que hubiera sido una oportunidad bastante interesante ver a las dos partes en el documental dándose caña, ¿no? Y creo que ahí estuvieron un poquillo torpes desde el punto de vista de la estrategia, ¿no? Bueno, ¿tú qué opinas de eso? A ver, es que no sé si en el documental o en entrevistas lo decían, de que le dijeron a gente de Herbalife de aparecer y se negaron. Nadie quería aparecer. Y de hecho todas las imágenes, por ejemplo, de Icahn o de Herbalife criticando a Ackman son pues imágenes eso, grabadas pues que cuando salían en televisión, cosas así, pero ellos no salen en ningún momento. Son entrevistas, casi todo, material que está autorizado por terceros porque ellos no querían salir. Ni siquiera Johnson quiso salir. Bueno, Johnson menos. Johnson es el CEO, creo, ¿no? El de Disney. Y vamos, después de esta historia, que vamos a terminar, bueno, casi terminar, que luego vienen los extras. Vamos a casi terminar con la gran estafa, la mayor estafa de las últimas décadas. Con Bernie, ¿no? Amigo Bernie, cuéntanos. Amigo Bernie. Bueno, un documental que se titula Chasing Madoff, que es literalmente persiguiendo a Madoff. El documental es relativamente antiguo, es 2011, o sea, tiene ya unos años, y está disponible en YouTube, yo lo he visto en YouTube, pero está doblado al español de aquella manera, yo creo, pero bueno, está doblado al español. Quien pilote un poco en inglés, pues le importa poco, no tiene que mirar los subtítulos para nada. 90 minutos de metraje y el documental está basado en un libro escrito por Harry Markopoulos. De hecho, el documental está narrado en primera persona por Harry Markopoulos y también por testimonio de Frank Casey y Neil Kellogg, que son compañeros de la oficina de Harry Markopoulos. ¿Quién es Harry Markopoulos? Harry Markopoulos es un analista financiero contable forense que trabajaba allá por 1999 en una firma muy pequeñita del área de Boston y al cual le llegó el dossier de inversión de Bernie Madoff, ¿vale? Directamente se puso mano a la obra a hacer un trabajo forense de contabilidad y la conclusión, hablando con sus compañeros Frank Casey y Neil Kellogg, fue: esto es, así literal, es un esquema Ponzi, una estafa piramidal de primera división. Al darse cuenta de esto, Marco Polo se pone en contacto con la SEC, ¿vale? Que no le hace ni medio caso. Con los medios de comunicación también llega a hablar, con la revista Forbes, con el New York Times, creo que recordar que también habla, pero nadie le da credibilidad a la historia, ¿no? Lo realmente grave es que la SEC ni siquiera se preocupa, el regulador, que se supone que no debe de dar credibilidad, pero debe por lo menos de prestar atención a este tipo de informaciones, fundamentalmente cuando vienen de una persona que trabaja en la industria, no es periquitos de los palotes que pasa por ahí. Pues, sorprendentemente, solamente Michael Ocran, un periodista de investigación, le hizo un poco de caso, llegó a entrevistar en directo a Madoff y hacerle un par de preguntas bastante comprometidas, pero la cosa se quedó ahí, ¿no? El documental está bastante interesante, además está dentro de una atmósfera como de esta especie de documentales norteamericanos donde
un tipo coge al vecino, lo corta a rodajitas con el cuchillo, ¿no? Y lo mete en el congelador del sótano, una cosa así, ¿no? Una especie de thriller mezclado con finanzas, la verdad, algo sensacionalista, pero está bastante divertido, se pasa bastante pronto, ¿no? Yo no sé lo que ustedes opináis, pero a mí me parece la mayor estafa financiera de la historia. Para poner un poco en perspectiva el tema, estamos hablando de una estafa de entre 50.000 y 65.000 millones de dólares. Es un tema que llega a salpicar a bancos y a fondos subordinados a nivel internacional. Por ejemplo, solamente los afectados vía Santander, por el caso Madoff, son 1.400 millones de dólares. Que hace poco se le ha compensado a los inversores por la emisión de unas preferentes que después se han amortizado, pero la realidad es que me parece una pasada. Y aquí lo que subyace yo creo que es el sesgo de autoridad. O sea, ni el regulador, ni un montón de gente de la industria, ni los medios de comunicación le prestan la menor atención a Marco Polo, porque Madoff no era poca cosa. O sea, Madoff era el fundador del Nasdaq, era presidente del Nasdaq hasta 2008 cuando se le detiene, era un inversor que llevaba 40 años en la industria y además en la sociedad neoyorquina, la sociedad burguesa neoyorquina, era una personalidad muy relevante. Entonces, claro, si te das cuenta aquí el error es, de alguna manera, quedarte más en quién hace las cosas que cómo lo hacen, ¿no? Jamás, si tú le dices a una persona que Bernie Madoff en 2007, en 2006, en 2005 había perpetrado quizás la mayor estafa de la historia, es que no te lo creas. Y después, otra cosa muy interesante es que si no llega a ser por la caída de Lehman, por el problema por la crisis financiera, quizás todavía no nos hubiéramos enterado, porque a este señor no le hace caso nadie. Es ya en 2008 cuando cuando explota la burbuja y la gente empieza a acudir en masa por su dinero, es cuando la pirámide se invierte y cuando se cae el castillo de naipes y cuando ya se empiezan a ver las costuras de lo que era ese esquema Ponzi, ¿no? Pero realmente, si no hubiera sido por eso, quizá todavía estaríamos sin saber nada y el fraude estaría engordando, ¿no? Me quedo con una última cosa, y esto sí es muy interesante, y es que no en vano, Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y sigue por ahora, Dios quiera que durante mucho tiempo, siendo la democracia más antigua y un país, el país más poderoso del mundo, como digo, porque la justicia funciona y funciona bien y se toman las cosas en serio. O sea, Bernie Madoff podía ser la personalidad que quisiera, pero lo condenaron a 150 años de cárcel, tiene 82 años de edad y sigue en la cárcel, y creo que se va a pasar mucho tiempo en la cárcel. Y os pregunto a vosotros qué hubiera pasado si este escándalo se hubiera desarrollado en vez de en Estados Unidos, en España. Bueno, en primer lugar, ya está pasando en España. De hecho, escribiste un artículo hace unos años para que mi inversión. Exacto, sí. Uno, hablando sobre, no era sobre Chasing Madoff, era The Wizard of Lies, que era más serie, con Robert De Niro, si no me equivoco, y Michelle Pfeiffer. Correcto. Y escribiste una segunda parte que era sobre esquema Ponzi aplicado, que sería el sistema público de pensiones en España. Tú dices que este es el más grande. No sé cuál sea más grande. Yo creo que no, Eloy. Sí, bueno, el de la seguridad social. Quien quiera saber lo que es un esquema Ponzi no tiene nada más que acercarse a las cuentas del sistema público de pensiones español y sabrá lo que es un esquema Ponzi, ¿vale? Eso está clarísimo, y aquí aplaudimos, aquí nos gusta y escucha a mucha gente decir, tengo que cotizar lo máximo para que me quede una buena pensión. Pero bueno, yo me refería más bien a un escándalo de carácter privado, o sea, que un financiero hiciera esto en España a nivel judicial, ¿cuáles hubieran sido las consecuencias? Las de Estados Unidos no, yo creo que estaría ahora en su yate. En la casa. Seguramente. En su casa tan tranquilo, seguro. 100% seguro. Pues yo creo que eso es una cosa a analizar y que es muy interesante, porque no siempre funciona obviamente no siempre funciona la justicia en Estados Unidos, pero yo creo que cuando se pone en serio, ¿eh? En este caso, por lo menos, han sido un ejemplo de lo que hay que hacer. Efectivamente. Sí. Una cosa que quería añadir era uno de los grandes motivos por los que creo que Madoff nunca se destapó ni nada, era porque, a diferencia del resto de estafas Ponzi,
o de tipo de tretas no era avaricioso, no prometía rentabilidades exageradas. Realmente prometía una rentabilidad bien, constante y ya está. Estafas cuando de estas que te prometen un 200%, esas pinchan rápido. Pero este era de otra manera. Yo creo que fue por eso que duró tantos años al final. Rentabilidad descomedida, pero también el halo que tenía el tipo. O sea, es que no Ah, te que lo... por cierto, eso me recuerda, hablando de esto me recuerda. ¿Sabéis quién es Edward Thorpe? Yo no. Que fue uno de los primeros quants que fue el que la idea de contar al Blackjack, al contar Sí, sí. pues ese tío lo cuenta en su autobiografía, cuenta que él se dio cuenta de que ahí había algo muy raro varios años antes de que se destapara. Lo cuenta por un amigo que le preguntó de invertir en el fondo de Madoff y que al mirarlo decía que trató de replicar operaciones y dijo, es imposible hacer esto. Y que ya dijo que eso le dijo a su colega de que no metiera porque olía algo raro ahí. Y pasaron luego 2 años y se descubrió eso. Lo raro era que yo creo que, y lo dicen en el documental, lo dice Marco Polo, es que era una rentabilidad demasiado constante. O sea, los mercados normalmente suben, bajan, ¿vale? Pero Exactamente, sí, sí, no era exagerado, pero era tan constante que no debía ser sospechoso. era para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. La verdad es que el documental, se lo aconsejo a la gente, está realmente bien. Yo me voy a comprar el libro, me lo voy a pedir para Reyes, porque el libro, si el documental está bien, el libro puede estar aún mejor, ¿vale? Y bueno, ha llegado el momento prometimos 3 cada uno, 9, pero vamos a terminar con un extra. Paco nos vas a hablar un poco de los intermediarios colombianos de productos forestales. Sí, una serie o dos series en Netflix. No voy a hablar nada de la trama para no soltar spoilers, pero voy a hablar de las lecciones que se pueden sacar, las series son Narcos, la versión colombiana, y Narcos México, que digamos que es un spin-off centrado en el narcotráfico mexicano, que habla, bueno, del auge y caída de los diferentes clanes del narcotráfico en Hispanoamérica. Y hay bastantes lecciones interesantes, si lo vemos desde un punto de vista inversor y empresarial. Por ejemplo, desde un punto de vista emprendedor, aprovechar oportunidades de negocio. Muchos de estos grandes narcos empiezan desde cero, ven una oportunidad de negocio y se lanzan. Será más legal o menos legal, más bien tirando a cero legal y a cero ética, pero da igual. Es una oportunidad de negocio que, que la han aprovechado. También temas de fijación de precios. Vemos el poder de fijación de precios en los monopolios. Vemos la importancia en algunos negocios de la integración vertical y cómo eso hace que aumenten mucho los márgenes. Vemos también cómo algunos negocios que parecen que ganan mucho dinero y que tienen ventajas competitivas indestructibles desaparecen debido a nueva regulación o a competencia incipiente. O sea, empresarialmente, la serie Narcos y Narcos México da muchísimas lecciones. Están las dos en Netflix. Y la recomiendo no solo como entretenimiento, sino también intentar analizarlas desde un punto de vista empresarial. Y ahora se me ocurre otra también, que hay algunas lecciones, a ver, no es, es más difícil mirarla desde un punto de vista empresarial, pero tiene algunas lecciones por el medio, sobre todo tirando ya más para el final de la temporada, o de la temporada, no, de la serie, que es The Office. No sé si la habéis visto, para mí una de las mejores series de la historia. Enseña lo que no hay que hacer. Sí, sí. Exactamente, y habla, por ejemplo, en algunos capítulos ya más avanzados, de tema de, bueno, similar a China Hustle, tema de manipulación contable, temas de cómo actúan y, digamos, los incentivos dentro de las empresas, cómo funcionan las empresas a través de los incentivos. Bueno, sí que se pueden sacar interesantes lecciones si se mira así, desde un punto de vista más crítico. Y además que lo vas a pasar genial viendo The Office. Para mí, ya digo, de las mejores series. Muy divertida además. Yo, No sé si queréis comentar alguna más o quieres comentar algo, Adrián. y quería añadir que Narcos a mí me encantó. Luego la de México y la última temporada no la vi, de Narcos no la vi, pero me gustó mucho la 1 y la 2, me parecen series maravillosas. Y me recuerda mucho a un libro que se llama Narconomics, que es de un periodista que trabajó en The Economist, que habla un poco, pues,
analiza mucho el tema del narcotráfico desde un punto de vista bastante empresarial. El libro es súper interesante y una de las cosas que comenta es que la lucha contra la mafia y contra la droga siempre se ha enfocado mal, porque se ha enfocado como una actividad criminal y no se ha entendido que realmente hay que enfocarlo realmente como negocios, realmente. A ver, Exacto. y súper bien, la verdad, y todo lo que comentas es verdad. Grandes lecciones. No sé si tenemos Bueno. tiempo, pero bueno, no sé si queréis comentar algo sobre Billions. Sobre Billions. Yo es que no la he visto, la verdad. Yo me vi solo la primera temporada. Está bien, tiene momentos bastante chulos. Me parece un poco estereotipada, pero tiene momentazos, por ejemplo, cuando le hacen un short squeeze, le intentan hacer un short squeeze. Sí, sí, está bastante bien. Hombre, quiero decir, no es tanto de inversión porque también mete mucho tema de los fiscales, de tema de derecho, de justicia, de la trama. No se centra tanto en el tema de finanzas, pero cuando se ponen con... Yo creo que está bastante bien documentada, está divertida también. Es una serie bastante aprovechable. Yo no la he visto entera, he de decir que no la he visto entera. He visto creo que hasta la tercera temporada, pero la verdad es que está bastante bien. Tú, como tú dices, tiene bastantes estereotipos, pero bueno, es que tú tienes que vender también. Si no pones esos estereotipos y no le pegas, no le pones un poco de picante, no vende la serie ni a tiro. Al final lo que tiene es un documental, ¿sabes? Otra sí de temática empresarial es Silicon Valley. No sé si habéis visto algunos capítulos. Yo no la he visto toda, he visto un par de temporadas ya hace tiempo No. y está muy bien. O sea, porque puedes diferenciar, digamos, a diferentes personajes de la serie que se inspiran, bueno, pues en Steve Jobs, en Bill Gates, en Steve Ballmer, etcétera. O sea, está muy bien. Y cómo funcionan las startups de captar capital, los venture capitalists, la competencia. Bueno, está muy interesante. No sé si la habéis visto y es graciosa. O sea, es de temática de humor. ¿Dónde la tenemos esa? Esa creo que está en HBO. Vale. O sea, yo lo vi cuando salió, claro, hace mucho tiempo. Vi la primera y segunda temporada, que creo que me la había bajado del Emule o a saber de dónde. Yo si sale el que está inspirado en Steve Ballmer cantando en el show, yo la pongo, ¿eh? Yo soy O gritando developers. Steve Ballmer. con su sudorcillo por la camisa, sí, es súper crack, ¿eh? Un poco más, Sí, sí, se acaba con la compañía, pero como showman no tiene precio. sí. No sé qué tal le va con los Clippers, Adrián. Pues depende bastante de la temporada. La verdad es un equipo bastante gafado en general. Porque siempre acaba reuniendo jugadorazos y teniendo un team que dices, ¡buah, esto es increíble! Pero siempre les pasa algo. O sea, está haciendo lo que hizo con Microsoft. Básicamente, literal, tener buenas piezas, pero cagarla. Es que se ha Vale. metido en un avispero, porque con los Lakers, con el equipo de hockey que hay allí, con el equipo de béisbol, es que ya está, fútbol americano también, están ahora los Rams, ¿no? O Sí, sí. sea, se ha metido en un avispero bastante importante. Pero bueno, a ver cómo sale de eso. Bueno, pues ya hemos comentado muchas alternativas. Creo que para esta Navidad tenéis documentales y series para ver. Si se os ocurre alguna o queréis dejar los comentarios de cuál os gusta más, cuál recomendáis, cuál no recomendáis de documentales, series, lo que queráis, pues ya lo sabéis. En el episodio 7 está Eloy también hablando de películas relacionadas con tema de inversión, finanzas, bolsa, etcétera. Y bueno, eso, dejar vuestros comentarios y bueno, quizá dé para un segundo capítulo de esto más adelante. Eloy, tienes que venir como mínimo una vez cada 150 capítulos. O sea, sobre el 300 estás aquí de vuelta. Me parecen mucho, ¿eh? Yo estoy encantado de venir siempre con vosotros. Siempre. Tú todos los días quieres venir ya. Yo, Entonces nos vemos el domingo que viene. todas las semanas. Siempre que me invitáis, estoy aquí como un clavo. ¿Eh? Sin problema. Muchas gracias, Eloy. Ahora, ¿Y cómo va el CFA antes de terminar, antes de despedirnos? bien, pues como no sé si la gente sabe que han cancelado el examen de diciembre en Madrid y, Sí. y bueno, pues por segunda vez me han cancelado, pues ya nos cancelaron en la convocatoria de junio y nos han cancelado diciembre, así que estamos para mayo. A ver, como ahora mismo estamos haciendo un impasse con el tema de las fiestas navideñas y después de las fiestas navideñas pues nos pondremos otra vez manos a la obra, ¿verdad, Paco? ¿Tú también vas a mayo? Sí, de hecho vamos tú y yo el mismo El día. mismo O sea, vamos los dos a tope. día, a tope. Así que hay que empezar después de las fiestas con fuerza
Y a ver si esta es la definitiva ya, Dios quiera, porque si no esto se va a eternizar. Adrián, vamos a hacerlo juntos los tres, a este ritmo. Al ritmo que os lo estás retrasando, sí. Sí, es que sí. Bueno, Eloy, te cedemos la palabra para despedirte y, bueno, desear las felices fiestas a nuestra audiencia. ¿Qué te parece? A mí muy bien, yo, como digo, he dicho antes que es un placer siempre estar con ustedes, que tenéis un pedazo de podcast, un programa espectacular, y es más que un placer, es un honor estar aquí. Y a la audiencia, pues nada, que somos como una familia. El otro día creo que lo decía en Twitter, que somos una pequeña familia y, bueno, una gran familia ya, porque somos un montón, en un montón de países. Y nada, les deseo una feliz fiesta, una feliz Navidad y nada, un poco más que decir, que me invitáis pronto, ¿eh? Estaré por aquí cuando queráis, ¿vale? Pues el placer ha sido mutuo. Adrián, ¿quieres añadir algo más? No acentuad. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa. Queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, que nos des tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que des al corazoncito en Spotify, que dejes tus comentarios sobre qué documentales te gustan más o cuáles recomiendas y que se lo pases a tus amigos también que le puedas interesar, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.